Buenas tardes, la muy cordial la bienvenida a todos y a todas. Nos reunimos en esta tarde para la presentación de la edición número 7 de la Revista Panameña de Ciencias Sociales del Colegio Nacional de Sociología y Ciencias Sociales en este año 2023. Quiero destacar que este es un esfuerzo que desde el inicio siempre tuvo Olmedo Beluche por la publicación de artículos desde la sociología y las ciencias sociales, que inició en el 2003. Y hoy en día, esta revista, después de 20 años, con muchas vicisitudes al principio, porque ustedes saben que las publicaciones en físico han sido siempre onerosas y muy costosas ese esfuerzo. Completamos pues una séptima edición en este año 2023. Eh, Algunos de nuestros compañeros no se encuentran hoy en día, que fueron también los iniciadores, estuvieron en la primera publicación de esta revista, pero están en nuestras memorias. Está Jorge Madrid, está nuestra compañera, la esposa del profesor Jaime Beckett, Janet también, y bueno, algunos que tal vez formaron parte pues, de este esfuerzo que comenzó Olmedo Beluche. Tenemos hoy la presencia pues de cuatro ponentes que van a presentar pues sus revistas, pues sus publicaciones hechas en esta revista y que bueno, de alguna manera ellos contribuyen en sus investigaciones, que algunas están, como bien nos cuenta Abner, todavía están en pie, y bueno, presenta sus avances de investigaciones y también Carlos. Esta séptima edición de la revista de Ciencias Sociales forma parte pues de un tema actual que es el debate del desarrollo y sobre todo del cambio climático, el impacto que tenemos los seres humanos en nuestro actuar en el cambio climático, en los cambios que siempre han sido constantes, pero que hoy en día nos afectan tanto desde distintas partes de nuestra planeta terrestre. Estudios que tenemos desde Panamá, de México, también hay publicaciones que nos presentan compañeras de El Salvador y también de Cuba. Esta revista también presenta reseñas que abordan una parte de la cultura y la identidad de nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, sin dejar también de tomar en cuenta pues, el impacto que tuvo el COVID-19 en nuestras vidas en los últimos 3 años. Como una parte introductoria de la revista está el artículo, el ensayo Civilización Ecológica, Revolución Ecológica, de John Bellany Foster, que reflexiona sobre el aporte desde el materialismo histórico y la importancia radical que presenta en nuestras vidas. Pues también tenemos en la revista una división, una subdivisión de tres aspectos. En la parte del dossier está el cambio climático, crisis ambiental y sus efectos sociales. En la segunda parte está sociedad, cultura e identidad. Y en la tercera parte reseñas de dos libros, uno del pueblo Guanán y una reseña dedicada a la música más memorable de un grupo afrodescendiente panameño. El primer artículo es la publicación de Carlos Escudero. El segundo artículo Escudero va a presentar, está aquí presente pues en esta tarde. Mario Enrique estaba también presente en esta presentación de hoy, pero él es becario del CENACYT y está presentando ahorita mismo el diseño de su investigación porque él se traslada a la otra semana para Barcelona, donde va a completar estudios de doctorado pues como becario. El tema de su artículo fue eh, dedicado a la degradación de la sociedad, crisis ambiental y cambio climático, cómo las desigualdades sociales de nuestras sociedades modernas han acrecentado la crisis ambiental y el cambio climático, y para superarla él plantea que se requiere de un nuevo orden social. El segundo artículo, Cambio climático y sus efectos sociales en el distrito de Tonosí, provincia de Los Santos, escrito por Emil Singh Evan, se desprende de una gran preocupación que presenta la autora en la vulnerabilidad del distrito de Tonosí, la sensibilización de la población y las exigencias de una efectiva ejecución del Plan Nacional de Acción Climática de la región. Por otra parte, Joiden Barreira Rodríguez, Lisbeth García Orelli
en los estudios de peligros de vulnerabilidad y riesgos en comunidades costeras frente al cambio climático, plantean que la educación ambiental es fundamental para concientizar a las comunidades costeras sobre los riesgos a los que están expuestos ante el cambio climático. El artículo Impacto diferenciado de la normativa hídrica gubernamental en función de la posición geográfica de dos localidades en la subcuenca del Río Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello, en Chiapas, México, fue escrito por un colectivo compuesto por Verónica Gutiérrez Villalpando, Virginia Ivonne Sánchez Vázquez, Ernesto Benito Salvatierra Ipsaba y Segundo Gregorio Ballinas Cano. Este artículo describe el conflicto que tienen las comunidades asentadas en el parque por el acceso al agua y la disociación de las políticas públicas llamadas a resolverlos. En el artículo Diversidad de los anfibios y reptiles silvestres en un agroecosistema del El Salvador, implicaciones socioeconómicas, Oscar Wilfredo Paz Quevedo hace un inventario de las especies señaladas, denunciando cómo las actividades agrarias, la contaminación, la introducción a las especies exóticas afectan el hábitat y la supervivencia de este grupo. Jenny Jaycee Adán Castaños nos trae en otro artículo el hábitat y la vulnerabilidad social, componentes esenciales del desarrollo local en el Consejo Popular Reina. Propuesta de acciones. Este es sobre el desarrollo local. Ella nos plantea que se reduce la vulnerabilidad social en estas acciones en las áreas muy concretas pues, en este territorio. Por su parte, Dainelis Reina Gallegos nos presenta en su artículo la movilidad social de los médicos negros y mestizos en la ciudad de Camagüey entre 1916 y 1958, cómo a través de la educación superior en medicina, los negros y mestizos logran la movilidad social vertical y la participación de diversos sectores de la vida pública en Camagüey, Cuba. Otro tema obligado que nos recuerda cuán vulnerables somos como seres humanos es presentado por Natalia Andrea Granados Archila, Pedro Romero Cruz y Manuel Fernández Cabrera, con su tema Incidencia del COVID-19 en los niveles de empleabilidad de jóvenes universitarios en la ciudad de Bogotá, Colombia. Esta investigación refleja la afectación al grupo de jóvenes en materia de empleo y escala salarial que vino a recrudecerse con la pandemia. Lidia Gordón de ISACS nos presenta el estudio de las creencias y los cuidados culturales relacionados con la salud y el bienestar de los afropanameños coloniales en el contexto del distrito de Antón, provincia de Coclé, provincia de Panamá, República de Panamá, en la que determina cómo los valores, las creencias, las prácticas culturales vinculadas a la salud están inmersas en el grupo de referencia. Para finalizar, el legado musical de la cultural afrodescendiente de Panamá por el grupo Los Bishers de Boca del Toro, hecha por Aida Valdés, recoge el legado de la música que representa como la identidad cultural nacional de este emblemático grupo. Bueno, también entonces voy a iniciar la presentación, pues, con Carlos Escuderos, luego voy a seguir con Amner y bueno, vamos a esperar, bueno, ya Blanca está aquí, vamos a comenzar entonces en el orden en que aparecen en la misma revista, ¿verdad? Carlos Escuderos es docente universitario, pues también es miembro fundador del Observatorio de Panameño de Ambiente, OPSAS, y es magíster en Sociología de la Universidad de Lisboa, en Portugal. Carlos nos va a presentar la Odisea por el agua, análisis del conflicto, uso y administración del agua en Arraiján. Tienes 15 minutos, Carlos, para presentar un resumen pues, de tu trabajo en esta revista y continuamos en el orden entonces que ya te pusieron la presentación. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por la invitación y también por la oportunidad que me dan de presentar este artículo, que si bien es parte de una investigación corta que se pretende alargar en el tiempo, busca discutir un tema que es bastante relevante, que es el tema del agua. Y como sabemos ahora mismo con el tema del cambio climático, el tema del niño, el fenómeno del niño, estamos pasando quizás una etapa inicial de lo que podría ser el agravante.
Entonces, este artículo, y primero que nada agradeciendo también al profesor Beluche que me hizo la invitación que pusiera un tema muy relevante en cuanto a la revista que estaba en este momento presentando el tema del cambio climático, eh, busca rescatar esta discusión. Entonces, voy a tratar de aprovechar el tiempo lo más que pueda para a ver si se puede ampliar. Ajá. Yo titulo este artículo Odisea por el agua, análisis del conflicto, uso y administración de la misma en Arraiján. ¿Por qué el tema tal cual? Porque nosotros tenemos poca data en cuanto a lo que se registra en conflictos por el agua en un distrito como es el Arraiján. Mensualmente podemos encontrar información de cierres de calle, protestas, de comunidades que se lanzan a las vías para poder tener un poco de presencia, más que nada, de que ellos están pasando una situación grave. Y no son comunidades que podríamos decir comunidades precarias o sino invasiones territoriales, sino son urbanizaciones que en su momento fueron urbanizaciones que se les prometió, se les dio agua, el vital líquido. Entonces nosotros vamos a ver que en todo el distrito, todo el área de Raiján, los 8 corregimientos que comprende, todos presentan la misma dinámica en cuanto al problema del agua. Voy a tratar de recortar la plantilla aquí. Entonces yo en este artículo yo tengo una pequeña introducción que hablo que menciono que el tema del agua va a ser un conflicto global, pronunciado por las políticas del ONU Agua, sobre alrededor de 3.600 millones de personas que existen a nivel mundial que carecen de agua por lo menos una vez, por lo menos un mes por año, y esto puede empeorarse de aquí al 2050. Nosotros tenemos un Plan Nacional de Seguridad Hídrica que está contemplado del 2015 al 2050, del cual voy a hablar al final, donde nos dice que nosotros somos uno de los países bendecidos por agua, sin embargo somos uno de los que carece o que tiene peor distribución interna por agua. Hay una mala gestión de las mismas. Y esta cifra puede aumentar hasta 5.700 millones de personas, estamos hablando en 2050, lo que nos dice a nosotros que posiblemente tengamos aquí un conflicto adyacente a los problemas que ya existen sobre el tema del cambio climático. Conflictos a nivel regional. Nosotros tenemos que ver que desde el 2020 hasta la fecha, según el mapa de conflictos, el mapa cronológico de conflictos por agua, tenemos 24 conflictos registrados. Estos son conflictos registrados como los que acontecen en el Atlas de Justicia Ambiental, solo que aquí toman ciertos criterios por acceso a agua. Tenemos otros conflictos que son posteriores o que son parte de este conflicto por el agua y que no se están registrando, pero que también generan incidencias de molestia, cierres de calles, protestas, privatizaciones especialmente. Entonces vamos a ver que México, Guatemala, Colombia, Venezuela, Perú son algunos de los países que tienen indicadores de conflictos, los conflictos más altos por tema de acceso al agua. Y para esta región centroamericana, en el informe de Estado de la región, del cual el observatorio participó en el 2022, encontramos que uno de los indicadores que desencadenaban problemas sociales, conflictos sociales, en este caso ya sea disputas territoriales, disputas conflictivas sociales, movilizaciones sociales, tenía que ver con el tema del agua. Dígase, por ejemplo, represas de ríos, dígase desviaciones de cauces, dígase deforestación que implicaba la tala y deforesta del agua, dígase explotación, extractivismo de material de río, en este caso arena continental también, material pétreo, y ni se diga también por el tema de minero el uso del agua. Entonces, esto a nivel centroamericano, según el informe Estado de la región, Panamá tiene en esa data, que está en el informe que ustedes pueden consultar, vamos a encontrar que los mayores ocasionadores del conflicto pasan de ser las empresas las empresas y en segundo orden la ausencia de administración o transparencia en las administraciones públicas. ¿Qué quiere decir esto? Que por lo general las empresas privadas y también por la ausencia, en este caso, de gestiones y aprobación de proyectos, en este caso de consumo hídrico, en este caso barriadas, urbanizaciones, represas, entre otras. Para este artículo, nosotros usamos una metodología exploratoria, porque como les comentaba, yo estuve tratando de buscar data para poder basarme en ella y no hay data desagregada por comunidades, por distrito, y eso es un tema bastante recurrente. Entonces, hicimos un levantamiento exploratorio sobre
no probabilístico, secuencial, sobre el qué tipo de información podíamos recolectar y cómo. Utilizamos una data virtual, emitimos una encuesta que utilizamos el fenómeno, el efecto bola de nieve, y cada persona a la cual llegase, siempre y cuando tuviera la primera pregunta, que era, ¿vive o no vive en Arraiján? O sea, ¿vive permanentemente en Arraiján, en el distrito de Arraiján? Si vive, podía responder la encuesta. Si no vive, inmediatamente queda descartado. Entonces, tuvimos la oportunidad de que de los 8 corregimientos, 7 respondieron. Entonces, la data se distribuyó mayormente entre personas de 17 a 63 años, que vamos a ver más adelante en cómo respondió cada una de estas personas, o cada grupo, mejor dicho, segmentado, sobre el tema del agua en el distrito. Nosotros vimos que el formulario fue respondido por 76 personas, en su totalidad residentes de Arraiján, Arraiján Cabecera. 43% fueron las que respondieron, Vista Alegre 19%, 19,7%, Juan de Mota Semena 15,8%, Cerro Silvestre 7,9%, Burunga 5,3%, Nuevo Emperador 5,3%, Santa Clara y Veracruz 1,3%. Y de Bacamonte no se tuvo respuestas al formulario. Esto en su mayoría nos dice que la información quizás llegó o se emitió de forma tardía. Como estábamos utilizando el efecto bola de nieve, posiblemente ninguna persona de Bacamonte recibió el formulario. Es la conclusión que tuvimos. Entonces, en su mayoría, los que respondieron al formulario corresponden al sexo femenino y el 42% al sexo masculino. ¿Esto qué nos quiere decir a nosotros? Que quienes responden, ¿por qué responden más el sexo femenino? En Arraiján ahora mismo, por la data del censo del 2010, no he revisado la nueva, nos dice que hay más una población mayoritariamente femenina, que tiene mayor posibilidad de responder a este tipo de las preguntas que hicimos. En este caso fueron 30 preguntas, donde indicaba ingreso familiar, disponibilidad del agua, cantidad de hijos, nivel de escolaridad, entre otras. No dista que los hombres no respondían, sin embargo, algunas preguntas estaban más orientadas al domicilio, en este caso la información doméstica, siendo así que más respondieron las mujeres en todo caso. Las edades entre que se distribuyó esta investigación, la investigación corta, está entre 17 a 67 años. Con esto sacamos una media segmentada por edades donde se repetían y nos daba que 31 años era la media global y de 23 años la media, 31 años la media segmentada y la media global era de 23 años. Esto nos dice a nosotros que, aparte de ser mayoritariamente haber respondido el sexo femenino, tenemos una población joven, muy joven prácticamente, con familia, que se establecen en los distritos periféricos del centro metropolitano, en este caso Arraiján, y que tiene una disposición, en este caso, de formación educativa media o media alta, que vamos a ver más adelante. El 69,7% indicó tener trabajo permanente. O sea, ellos iban a su casa, muchas de ellas salían de su casa a trabajar. Muchas veces ni siquiera recibían el agua en la mañana, sino que tenían que reservarla desde el día antes. El 11,8% indicó dedicarse a la labor del hogar o trabajo no remunerado y un 13,2% indicó no tener empleo pero estar buscando. O sea, también estaban en esa situación. Esto nos indica que tenemos una población, como digo, joven, en edad productiva y con familias. Y en cuanto a su ingreso económico, las personas que respondieron a esta encuesta, 56,6% respondió que tenía un rango salarial entre 450 a 900, o sea, trabajadores que necesitan su salario y que obviamente salen de sus casas para hacer sus labores. Como ingreso individual por hogar, no se contabilizó los ingresos sumatorios, o sea, todos los del hogar. Como es corto el tiempo, y igual yo quiero que ustedes generen algún tipo de preguntas, paso inmediatamente al tema de los resultados. ¿Cuánto tiempo, entre las preguntas que se hicieron en el formulario, se indicaban una, por ejemplo, de cuánto tiempo tiene la persona de residir en el distrito de Arraiján? Tenemos que la mayoría, en su gran parte, la mayoría, de 20 a 35 años, el 34,2% indicó que tenía hasta 35 años, o sea, de 20 a 35 años de vivir en el distrito, o sea, prácticamente una vida. Después se segmentó que tenían 27,6% indicó que toda su vida, o sea, que podía ser una segunda o tercera generación. Recordemos que el distrito de Arraiján tiene alrededor de 150 años, si no me equivoco, de existir, o sea que es un distrito bastante viejo.
Un 18,4% indicó que de 6 a 15 años. Esto, en este caso, personas bastante, no, bastante jóvenes que llegaban a establecerse en las comunidades o en las urbanizaciones que se están generando en el distrito. Entre las preguntas que consideré más relevantes para mencionar aquí, le hacíamos la salvedad de qué fuente recibe de qué fuente recibe el agua en el hogar. Nosotros tenemos que tener en cuenta que el 70% del agua casi en toda la República es administrada por el IDAM. Sin embargo, en las áreas más lejanas están los que son la Junta de Agua, o la Junta de Acueductos Rurales, y en Arreján, a 15 minutos de la ciudad de Panamá, tiene también unas juntas de acueductos rurales. Entonces la pregunta era válida porque estando cerca del Cerro Cabra, que es el cerro más alto, hay algunas 15 a 20 comunidades que reciben agua de juntas comunales, juntas de acueductos rurales. A ese efecto, nosotros tenemos que ver que el 78% del distrito obtiene agua mediante un acueducto rural, digo, acueducto del IDAM. 18% mediante carro cisterna y 10% mediante acueducto rural. Estos últimos, ellos tienen el sistema mixto, o sea, reciben agua algunos días de sistemas del IDAM o carros cisternas, pero en su gran mayoría, cuando carecen de las dos primeras, reciben agua de las juntas de acueductos rurales. O sea, ellos pueden abastecerse porque han creado un sistema donde han implementado que las juntas de acueductos rurales sean funcionales para las de 15 a 20 comunidades. La data no está todavía al 100% levantada, pero se prevé que hay unas 20 comunidades, de 15 a 20 comunidades, que sí reciben agua. A esta pregunta también se le agregó que con qué frecuencia recibía el agua en el hogar, o sea, cada qué tiempo. El 46,1% responde que todos los días, el 25% indica que una vez por semana, y el 21,1% indicó que de 1 a 3 veces por semana, mientras que un 7,8% de los encuestados reciben el agua en su casa de 1 a 15 días o de mes en mes paulatinamente. ¿En qué periodo reciben mayoritariamente el suministro del agua? Aquí tenemos que ver que, un segundo, ¿cuánto tiempo? Me avisan cuánto tiempo llevo. Aquí Faltan vemos dos que, minutos, Carlos, te faltan 2 minutos todavía. ok, me quedan 2 minutos, bien. Aquí tenemos, voy a apurarme, aquí tenemos que los periodos que mayormente reciben agua es cuando las personas están durmiendo, o sea, cuando están descansando de la jornada laboral. De 2 a 5 de la mañana, el 55% responde que le llega el agua. O sea, cuando ellos están descansando, no se van a levantar, muchos se levantan porque tienen que salir a las 3 para poder evitar el tranque. Pero esto, digamos, ya en sí ya es una rutina bastante desgastante. Aquí vamos a ver que, teniendo en cuenta la situación del dormitorio, del distrito dormitorio, no habría mucho tiempo para levantarse y recolectar agua manualmente, dado que el hecho es que la mayoría vive en la capital. ¿Cuáles son los principales motivos por desabastecimiento de agua? Esa fue una de las preguntas más medulares de esta encuesta y decidimos crearla en agrupaciones de 1 a 5, 1 siendo el menos probable y el 5 siendo más probable. La mayoría de las respuestas que nos dieron las personas en la encuesta dice que el deficiente sistema de distribución de agua. O sea, el 61,1% evaluaron que de 4 a 5 puede ser el factor primordial, lo más probable, por el desabastecimiento, la mala administración. El segundo punto está la saturación de proyectos urbanísticos. Lo colocaron como la más probable, o sea, 5. La mala planificación del crecimiento del distrito en los últimos 20 años la colocaron como la más probable. Ya van 3 de las más probables que están consideradas como administración, saturación y mala planificación. Como respuesta número 4, el negociado con los carros cisternas para perpetuar la problemática, el 44% respondió que era casi probable y el 18% como la menos probable. Y por último, se le preguntó si la morosidad en la paga, recordemos que aquí muchas veces se menciona que la gente no quiere pagar el agua o no quiere pagar por un sistema de abastecimiento cuando no reciben el agua y la factura casi sigue llegando. A esta pregunta se le agregó que si la morosidad en la paga estaba contemplada como parte de ese desabastecimiento. Las respuestas fueron variadas. La gran mayoría no tenía un consenso en cuanto a este punto y algunos indicaban que no podría ser en este punto el caso. Un 26,3% indicaba que ese factor. Y un más probable lo colocaron en el 21,1%. Y los que indicaban que era poco o nulo
esta pregunta, en el caso de la morosidad, decía un 25%. En esta última opción podemos hacer la lectura que nos indica que las personas son conscientes que el tema del agua no está ligado directamente con el tema de la morosidad, sino con los factores anteriormente mencionados: la mala administración, el desabastecimiento y la mala planificación. Y por último se preguntó también si la tala, la deforestación estaban vinculados al desabastecimiento del agua. 39,5% indicó que sí era más probable. Recordemos en la parte, en la región que están conectando con la zona de amortiguamiento de la cuenca del canal, que ahora mismo está bastante deforestada. 14,5% me indicó menos que era menos probable. Y en la opción 7 se le preguntó también sobre el cambio climático. 31,6% indicó que sí era probable, que estaba relacionada, y 9,2% que no. Ahora, sobre el tema de protestar en las calles, se le preguntó si alguna vez había salido. La mayoría, o sea, el 53,9% indicó que sí habían salido a protestar por el tema hídrico y el 47,4% que no. El 53,9% de la encuesta había salido a protestar alguna vez por el tema del agua. Y esto se desglosó en 33,% en el último mes, 35,9% en los últimos 6 meses. O sea, en el último año prácticamente más del 60% habían salido a protestar solo por el tema del agua, sin mencionar el tema de la basura, el tema de las cortes de luz, por el tema de los apagones, entre otros. Se le preguntó si volverían a protestar si las protestas lograron solucionar el problema del agua, y el 71,2% mencionó que no logró resolver el agua, mientras el 30% dice que sí lograron tener una solución. Se le preguntó también si tenían participación del Estado y el 61% dijo que no tenían ninguna presencia del Estado, ni siquiera policía, juez de paz, instituciones ministeriales. En este caso, policía podía considerarse los mediadores de tránsito, pero más nada. Se considera una pregunta adicional si los cierres de vías son un mecanismo que pueden ayudar a solucionar el problema, y las respuestas obtenidas estaban divididas. El 35% indicaba que los cierres de calles sí tenían fuerza para solucionar el tema del agua, y el 34% indicaba lo contrario. Y un 34% además estaba dudoso. ¿Considera que la situación del agua puede agravarse en un futuro? La mayoría respondió que sí, prácticamente el 82,9%. Están conscientes de que el cambio climático, las afectaciones a la biodiversidad, el tema de la escasez hídrica para otras actividades, en este caso puede ser el tema del canal, sí va a afectar en un futuro el tema del abastecimiento propiamente. Conclusiones. En Panamá el uso del agua no sobrepasa el uso no consultivo, o sea, no consumible, o mercantil y de comercio, siendo el consumo humano el uso consultivo, o sea, consumible, la que menor impacto tiene el consumo generalizado en Panamá. Y de esta forma que el agua como elemento tratado para el consumo humano se sitúa en 0,32%, o sea, muy bajo del 97% del uso que se le da en otros menesteres, no vinculados con el ser humano. Recordemos la frase de Mercedes Eleta hace 3 años, que nos mandaba a buscar agua al río porque nosotros, el consumo humano, que es un derecho, eh, estaba siendo muy alto. Aquí los datos nos dicen, y esto está en el Plan Nacional de Seguridad Hídrica, nos dice de nosotros, a todos, creo que ella desconoce que existe la información, que el consumo humano es muy pobre o muy bajo en el sentido, y de mala calidad, y quizás y en muchos casos no llega. Voy a mostrarle rápidamente, esto está dentro del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, y siempre que puedo lo menciono, porque está contemplado de 2015 a 2050, cómo está Panamá, o sea, la cantidad de agua tasada, o sea, registrada según los diferentes grupos, y esto fue elaborado como un plan meta, o sea, ya en el 2015. Y nosotros tenemos, del 100%, tenemos hasta ahora solamente usamos el 25,48%. Y esto ya está contemplado como una cierta crisis del agua, porque cuando se utiliza el 25% y un poquito más, ya estamos en momentos de crisis. Aquí yo lo tengo en rojo. Ustedes van a ver que para el transporte se utiliza una cifra bastante elevada, para la energía también, pero cuando vamos a ver el consumo humano es prácticamente 0,32%. Y aquí está desglosado con estas flechas, 0,32%, y si sumamos que es el consultivo, o sea, que es consumible, o sea, lo que consume el ser humano. Lo que no consume el ser humano, que es belleza escénica, turismo recreativo, industrias, seguridad alimentaria, que puede ser regadío, monocultivo, transporte, que en este caso es el canal de Panamá, genera un uso enorme. Y el energético, en este caso, que viene a ser represas hidroeléctricas, entre otras, es la gran mayoría de los que utiliza el agua dulce en Panamá.
sea, nuestro consumo humano es muy bajo en comparación con los demás que no son consumo humano y que obviamente eh, están utilizando agua dulce. Acá más abajo van a ver la distribución por agua, esa fuente de abastecimiento, el IDAM, después los acueductos públicos de la comunidad de bien, viene a ser el segundo elemento. La Junta de Acueductos Rural vienen a sustituir la necesidad de la carencia de agua en muchos lugares. En Panamá tiene alrededor de unas 3.000 juntas de agua. Hasta el 2017 estaba estadísticamente levantado 3.000, 4.000 juntas de agua. Por último, el carro cisterna ha pasado a ser como el brazo derecho del IDAM, porque el IDAM ha adquirido camiones cisterna en vez de solucionar el tema de la administración, pasó de ser que lo van a ver, 0.7%, pasó a ser prácticamente el motor secundario de abastecimiento del Instituto de Acueductos Nacionales, o sea, el IDAM. Puede ser que en todo caso podrían fortalecer en este caso los acueductos públicos, pero no lo están haciendo. Entonces, esto es una realidad, un pantallazo, es muy resumido. Yo les invito a que lean el artículo. Va a haber una segunda parte de este artículo que va a ser un poco más detallado, como les menciono, pero que nos invita a nosotros a reflexionar cuáles son las carencias del agua. Un distrito que está a 15 minutos, ahora va a tener metro, pero igual las carencias van a seguir. Entonces, esa sería mi presentación. Y bueno, aquí les dejo algunas imágenes de lo que es 2019, 2020, 2023 de lo que viven las comunidades en urbanizaciones como Arraiján. Muchas gracias, Carlos. Seguro de que esa es la realidad de muchas comunidades, incluso urbanas, en nuestro país, que es una problemática que no nos permite a nosotros quitarnos en el desarrollo propiamente, porque sin acceso al agua potable no hay una vida digna en nuestro país. Vamos a presentar ahora, en segunda instancia, a Blanca Miriam Argueta Guzmán. Ella es de El Salvador, es una estudiante de sociología que se encuentra en el 8º grado de la licenciatura en sociología de El Salvador. Ella nos va a presentar su experiencia sobre el movimiento verde salvadoreño ecologista y su lucha por la protección de los recursos naturales en El Salvador. Bienvenida, Blanca. Blanca, tienes 15 minutos para presentar tu trabajo. Al final de las presentaciones pueden hacer algunas preguntas dirigidas a ti, igual a los otros participantes. Saludos, Blanca. De acuerdo. Me confirma si se ve la pantalla y si se escucha. Sí se ve perfectamente y te escuchamos perfectamente. Primeramente, pues agradecer, ¿no?, por la invitación que se nos hace a cada uno de nosotras y nosotras para poder exponer así de manera de una síntesis todo el trabajo que cada uno de nosotros ha escrito. En mi caso, pues el movimiento verde salvadoreño ecologista y su lucha por la protección de los recursos naturales. En primer lugar, es de mencionar, ¿verdad?, que los movimientos sociales siempre a lo largo de la historia han surgido pues por diferentes problemas estructurales que la sociedad enfrenta, como por ejemplo entre esos podemos mencionar la desigualdad social, la pobreza, la precariedad laboral, salarial, todo ello es el motor, todos los problemas es el motor que impulsa las movilizaciones que en un primer momento pues buscaban las transformaciones sociales, pero hoy en día pues surgen por temas más emergentes, como por ejemplo lo es el cambio climático, y es acá donde surge el movimiento verde ecologista que tiene como objetivo la lucha por la protección de los recursos naturales. Así de manera rápida voy a tocar el surgimiento del movimiento ecologista en el contexto mundial, porque mayormente nosotros hablamos de movimientos sociales, pero no se tiene como el antecedente, no se conoce desde dónde vienen estos, cómo han venido, el por qué y para qué han surgido, cómo han venido evolucionando a lo largo de la historia. Por eso, pues resulta necesario poner contexto al surgimiento del movimiento ecologista, y para ello, pues hay que remontarse aproximadamente a la segunda mitad del siglo XX, específicamente al año 1962 en Estados Unidos, dado que fue en este año cuando una escritora y bióloga marina llamada Rachel Carson hizo una publicación sobre un libro llamado Primavera Silenciosa, dentro del cual ella hacía una denuncia a todas aquellas industrias
que estaban produciendo los pesticidas y que se estaban utilizando en toda la cadena alimenticia. Además, decía ella, de que son perjudiciales para la salud humana, también afectan a la flora, a la fauna, al suelo, a que respiremos aire más contaminado, a todo eso, ¿no? Entonces ella hacía una crítica en este libro a través de todo ello. Entonces, se hizo esta publicación, pero todas estas industrias quisieron silenciarla a ella, ¿no? Porque los estaba denunciando prácticamente por lo que estaban haciendo. Sin embargo, a pesar, ¿verdad?, de que quisieron así silenciarla, ya habían personas que de alguna u otra manera ya habían tomado conciencia, ¿no?, de la problemática en la que se estaba respecto al medio ambiente, ¿no? Entonces, y así se va expandiendo por otras partes del mundo. Por ejemplo, para 1979 se expande a Alemania, para 1984 a Bélgica, Francia, Holanda, Reino Unido y Suiza, y ya para 1988 da sus inicios acá en El Salvador. Que cabe destacar que en esta época, ¿verdad?, el país era, para cualquier reivindicación social que se quisiera dar, pues era una época totalmente difícil, porque El Salvador está marcado, ¿no? La historia desde que de 1980 a 1992 se da un conflicto armado, cual pues definitivamente marcó nuestra historia. Entonces, a pesar de la situación en la que estaba y los inicios que viene a dar este movimiento acá, ya habían personas que tomaban conciencia sobre la problemática ambiental, a pesar, ¿verdad?, del escenario que se está viviendo, que si bien sabemos, para este tiempo, si cualquier persona salía a las calles a manifestarse, ya pues sabía las consecuencias que todo esto acarreaba. Sin embargo, pues ya habían personas que se preocupaban por la temática ambiental. Y acá pues ya está el Movimiento Verde Salvadoreño Ecologista, el cual está integrado por un grupo de mujeres, hombres que están frente a la lucha por la defensa de la naturaleza. Este movimiento acá en el país surge a partir de que se visualiza que acá hay una gran crisis ambiental. Además también, ¿verdad?, que se vuelve un país altamente vulnerable, es amenazado por diferentes eventos meteorológicos que se suelen dar, como por ejemplo podemos mencionar las inundaciones, los huracanes, y todo eso lo vuelve un país altamente vulnerable, ¿no? Y todo ello es por los altos índices de contaminación que acá se presenta, además también por el deterioro que recursos tan importantes como, por ejemplo, el agua, el aire, el suelo, la deforestación, todo ello está provocando. Entonces, todo eso hace aún más vulnerable nuestro territorio salvadoreño. Algunos analistas mencionan, por ejemplo, de que acá los problemas ambientales van en orden alfabético. Mencionaban que iniciando con la A está el problema del agua. Hay una gran inseguridad hídrica debido a que cada día pues los bosques se están degradando, lo cual viene a provocar pues que los ríos, los bosques se disminuyan aún más, los mantos acuíferos, y todo ello trae como consecuencia pues que haya menos acceso al agua, ¿no? Por ejemplo, recientemente se dio una protesta dentro del cual muchas personas salían a las calles a manifestarse porque no tenían semanas, tenían meses que no tenían agua, ¿no? Y como ya anteriormente lo mencionaba, ¿no? Este es un recurso tan vital para el ser humano. Entonces podemos decir de que hoy en día acá, si nosotros abrimos el grifo y nos sale agua, pues realmente podemos decir que somos afortunados, porque en otros lugares, aquí mismo dentro de El Salvador y en otras partes del mundo, pues hay gran escasez de agua, ¿no? Pero, o sea, así al paso que se va acá, si no se toman cartas en el asunto, pues podemos decir que vamos a tiempos peores, ¿no? Donde las consecuencias por el acceso al agua pues van a ser mucho más superiores. Entonces acá también nos muestra que el 23 de mayo del 2012 se declaró como tal el movimiento, ¿no? Con su eslogan Moverse, dentro del cual se reconoce que la naturaleza también tiene derechos, aunque estos no estén reconocidos en la Carta Magna del país, pero que hay necesidad de moverse a exigirlo.
Entonces, este movimiento, ¿no? Como ya lo dije, nace a raíz de toda la problemática que acá se visualiza, y también en esta parte cabe destacar que en este movimiento lo que hay es toda una red de articulaciones de diversas organizaciones de todo el país que trabajan en pro del medio ambiente. Entonces, todas ellas hacen una articulación y ya a establecerse como tal, como un movimiento ecologista, pues ya es hasta en mayo que se hace, ¿no? Pero sí, es toda una articulación que hay de todo ello. Por ejemplo, acá es la metodología que utilicé para mi artículo. Realicé una entrevista dentro del cual un miembro de este movimiento decía que debemos repensar la forma de relacionarlos con la naturaleza, una visión de sustentabilidad. También debemos generar las políticas, planes, programas y acciones orientadas a la protección de los ecosistemas de los cuales dependemos y de los que somos parte. Por supuesto, ¿no? Que desde acá lo que se plantea es que los seres humanos no nos veamos aislados de la naturaleza, sino que nosotros somos parte de ella. Y también desde acá ese movimiento se plantea que ya no se siga alimentando el antropocentrismo, ¿no? Donde el ser humano, por creerse que es la única especie que razona y todo lo demás, tiene más derechos que las otras especies, cuando no es así. Salía un ejemplo ahí de que a los animales, decía, solo se les da la comida, el agua y hasta ahí tienen. Sin embargo, el ser humano necesita más, por ejemplo, necesita alimentarse, necesita de una vivienda, y por todo ello se aprovecha de todos los recursos que la naturaleza nos provee, ¿no? Entonces, desde este movimiento se plantea todo eso, que nosotros no nos veamos aislados de la naturaleza, porque ¿qué pasaría de nosotros si no hay árboles, sin agua? Eh, Respirar un aire aún más contaminado del que estamos respirando hoy en día. Entonces, por todo ello no debemos verlo aislados nosotros de que somos parte de la naturaleza y no creernos pues que somos superiores a ello. Y acá sí también presento los objetivos que están en la agenda de lucha del movimiento salvadoreño ecologista. Acá primero está fomentar la educación medioambiental, que como ya lo dije anteriormente, esta es toda una red de articulaciones que hay de diversas organizaciones que trabajan en pro del medio ambiente. Esto se hace a través de diversos talleres que cada una de las organizaciones realiza, siempre con temáticas ambientales, para que de alguna u otra manera pues las personas vayan tomando, ¿no?, esa conciencia ambiental. El objetivo 2 está extender la concientización sobre la problemática ambiental, que pues va referido prácticamente con el 1, y en la otra pues está propiciar la participación ciudadana, tanto individual como colectiva. Desde este movimiento lo que se plantea es que las personas desde las formas cotidianas de resistencia, es decir, de manera individual, pueden aportar, aunque sea un poco, ¿no?, a la temática ambiental. Por ejemplo, hay bastantes prácticas que se hacen de eso, de las formas cotidianas de resistencia, es al boicot algunos productos que son poco amigables con el medio ambiente. Por ejemplo, recién se hizo un boicot a toda la utilización de popotes, a que cuando las personas vayan al supermercado ya lleven su bolsa que sea de reciclaje. Entonces, desde ahí las personas pueden propiciar, ¿no?, a aportar la temática ambiental, y por supuesto que también, ¿no?, se muevan en colectivo porque de alguna manera, de forma colectiva, pues las voces son más escuchadas que de manera individual, ¿verdad? Y el cuarto es transmitir el conocimiento a través del medio ambiente. No veo bien. Transmitir. El objetivo 4, prácticamente con esto lo que se plantea es que a veces se hacen, bueno, mayormente se hacen campañas a través de las redes sociales, dentro del cual se hacen publicaciones, algunos memes, pero no memes así como los que usualmente vemos, ¿verdad?, sino siempre referidos a la temática ambiental. También se hacen audiovisuales para que las personas conozcan, ¿no?, y vean sobre cómo estamos en la cuestión ambiental. Por ejemplo, recientemente se hizo un video dentro del cual se mostraba el río más grande acá de El Salvador, que es el río Lempa, el más importante de acá del país. Se mostraba de que el agua está sumamente contaminada. A veces así aparecían
los pescados y todo lo que ahí hay, así aparecían muertos y todo eso se decía que es por el alto índice de contaminación que hay ahorita. Entonces se supone de que dentro de unos años, ¿verdad? Como lo dije, si no se toman cartas en el asunto, pues la situación puede empeorar algo más. Entonces, con ese objetivo que es a través así de las redes sociales, es transmitir información, ¿no? Para que llegue a todas aquellas personas de alguna manera, pues vayan tomando conciencia de la temática ambiental. Y otro objetivo que no lo puse acá, pero que es primordial, que está dentro de este movimiento, es, ¿verdad?, buscar mecanismos para que el gobierno implemente los mecanismos necesarios para hacerle frente a la crisis ambiental, porque si bien es cierto, pueden haber leyes para proteger la naturaleza, solo se quedan a un nivel de papel, o sea, solo se quedan escritos porque en realidad no se cumplen. Entonces, este movimiento busca de que así como están las leyes para proteger la naturaleza, pues que así también de alguna u otra manera pues se cumplan, ¿no? Y aquí están, ¿verdad?, las consideraciones finales que frente a las diversas problemáticas ambientales, los desafíos que el movimiento verde asume por la lucha y la protección de los recursos naturales es grande. Este es posible lograrlo en la medida haya articulación en la organización de la sociedad para así poder lograr los objetivos propuestos. Pues como ya lo dije, en el movimiento hay toda una articulación, pero también desde las formas cotidianas de resistencia nosotros podemos aportar de alguna u otra manera en la problemática ambiental, pero que a veces lo que hay, creo que en nuestro país y así en muchos lugares, es que las personas solo se están como atenidas para que otras personas les solucionen los problemas, o sea, y el punto está en que todas las personas se muevan en pro de buscar algo, ¿no? En este caso, pues sería sobre la temática ambiental. Entonces, por eso desde acá se plantea, ¿no?, que haya toda una articulación y que las personas pues vayan tomando conciencia, ¿no?, de la crisis en la que estamos, porque si no, pues como algunos estudios lo plantean, que dentro de unos 2050, ¿no?, la temperatura va a aumentar aún más de lo que nosotros lo estamos vivenciando hoy en día. Es decir, que si no se toma cartas al asunto, pues vamos para momentos peores. Entonces creo que hasta aquí sería mi participación. Muchas gracias, Blanca. Excelente tu aporte, porque siempre es tal vez el nudo gordiano de la problemática ambiental, la participación ciudadana y obviamente la advertencia que tenemos nosotros a el, eh, básicamente a la movilización, ¿verdad? Que como bien planteaba Carlos, con todas las denuncias que hace sobre el agua potable, es uno de los grandes males que tenemos en nuestro país. El acceso al agua potable, que es el principal recurso de vida de las personas, de nuestra población, y que no tenemos, y que la única forma de hacerlo es denunciando y obviamente irrumpiendo el orden público para poder que se nos escuchen. Bueno, vamos a darle un paso a Abner Alberda en su presentación de hoy. Él nos va a hablar sobre las etnografías de los pueblos Guaunán y Emberá en Panamá. Abner es antropólogo y posee una maestría en arqueología náutica y subacuática. Actualmente es candidato a doctor en historia y arqueología marítima de la Universidad de Cádiz, donde investiga las interacciones y navegación indígena en el Pacífico de Panamá durante el periodo prehispánico. Sus intereses de investigación se centran en la explotación de los recursos marinos, las embarcaciones que permiten diversas actividades y las interacciones de los antiguos habitantes de Panamá, así como sus herederos indígenas, sus sitios arqueológicos terrestres, intermareales o submarinos. Ha impartido clases sobre historia, arqueología subacuática y teoría antropológica en la Universidad de Panamá, donde dirige el área de arqueología náutica y subacuática y es investigador asociado de la Estación Científica Coiba. Ahí, Ander, tienes 15 minutos, igual no tienes 15 minutos porque se han extendido, tú sabes, no hemos podido contar con la participación de otros dos ponentes aquí
presentando sus publicaciones, así que tú haz tu presentación y, bueno, si te explayas mucho, yo te diré un poquito cuando te vas extendiendo del tiempo, pero el micrófono es tuyo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo procedo a compartir pantalla. Bueno, como les decía, muchísimas gracias a la organización por invitarme a formar parte de este dossier de cambio climático, crisis ambiental y sus efectos sociales de la revista panameña de Ciencias Sociales del Colegio de Sociología y de Ciencias Sociales de Panamá. Yo participo en esta publicación con una reseña de un libro que se llama Los Bunán y la construcción de su paisaje, identidad, arte y gobernanza ambiental en la frontera Panamá-Colombia, que es un libro de la doctora Julia Velázquez Ron, el cual forma parte de los antecedentes de unos trabajos que nosotros venimos realizando en la región del Darién y que, bueno, forman parte de un proyecto que llamamos el Proyecto Etnoarqueológico Jambá, financiado por la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado de la Universidad de Panamá y que es ejecutado a través de del área de Arqueología Náutica y Subacuática de la misma universidad. En este sentido, me gustaría aprovechar esta oportunidad para no solamente hablarles de la reseña de este libro, sino cómo todas estas investigaciones etnográficas que se han realizado en el Darién panameño se conjugan dentro de este libro y también con el tema de las embarcaciones tradicionales en el área y el tema ambiental. Entonces, procedo a la siguiente diapositiva. Uno de los primeros, digamos, cronistas que hablan sobre los chocós, entre comillas, bueno, que hay una ambigüedad entre Emberás o Bonán en la zona del Darién, son los escritos de William Dampier en el siglo XVII, y bueno, él hace un poco hincapié en algunas características que él observó sobre la ferocidad, que él llama, de los indígenas chocós, que podrían ser muy bien Emberás o Bonán, que se encuentran en la zona del Darién, digamos, geohistórico, llamémosle así, y él decía allí bueno, que estos indígenas se caracterizaban por tener unas varas de 8 pies de largos, bueno, en donde los indígenas introducían dardos envenenados y bueno, eran distintos a lo que ellos llamaban los indígenas amistosos, con los que habían establecido pues algún tipo de amistad también en el Darién, bueno, que se refería en este caso a los cuevas. Por otra parte, hay otras investigaciones también etnográficas bueno, que van introduciendo datos de lo que nosotros conocemos en la actualidad sobre la historia de los Emberá y los Bonán en esta zona, y es a partir de la presencia en la zona del Zambú, muy cerca de lo que es el Golfo de San Miguel, en la provincia de Darién, en Panamá, en donde uno de los mapas de Andrés de Ariza puntualiza la residencia de algunos de los indígenas chocó de la zona, en donde él incluye también, digamos, datos sobre lo que posiblemente sean los Bonán en la zona, y que por las investigaciones históricas que se han hecho, se sabe que los Emberá llegan primero a la zona del Darién, probablemente entre el siglo XVII y XVIII, y que los Bonán son una migración posterior, posiblemente entre el siglo XIX y XX. Más o menos eso es lo que sabemos sobre los primeros años pues, de esas migraciones que había en la zona del Darién y en el Valle del Zambú. Una de las antropólogas más reconocidas de nuestro país, la doctora Reina Torres de Araúz, ella también realizó investigaciones sobre la toponimia para entender un poco cómo funcionaba, cómo los nombres de los lugares nos van dando información sobre el Darién, tanto pues del Chocó colombiano como del Darién propiamente panameño. Y ella pues incluye allí
unos estudios que tienen que ver con las terminaciones y las toponimias de las zonas de los ríos, bueno, que aportan un poco de información a esa migración del Darién de ambos grupos. Ya durante el siglo XVIII también hay un misionero, Jacobo Walburger, que explica sobre la esclavitud y las disputas entre los chocóes, describiendo las constantes riñas que habían en el Darién biohistórico y cómo se hacían esclavos mutuamente. Esto es una constante dentro de las crónicas bueno, que como historiadores, como antropólogos, sociólogos en general, vamos revisando cuando hacemos estudios diacrónicos y nos vamos dando cuenta de que estas peleas, estas guerras o estas relaciones bélicas datan en el tiempo en la zona del Darién. Ya cuando nosotros llegamos al siglo XIX, ya se hacen algunos estudios etnográficos de la zona, pero el tema de los Emberá y de los Bonán todavía es ambiguo porque se confunde o no se precisa si se habla de los Emberá o de los Bonán y se les incluye a ambos grupos dentro de lo que se les denomina, entre comillas, indios Chocó, como pueden ver aquí en unos estudios que hizo Bassen a partir de los cuentos que había documentado Nordesquiol a principios del siglo XX. Bueno, ya luego cuando se dan otros, por ejemplo, el doctor Luis Cat de la empresa francesa canalera, cuando se hacen estos estudios en la zona para ver la viabilidad de un canal sobre el Darién, bueno, compara un poco a los punas con los chocóes, siendo los chocóes menos numerosos que los punas en ese entonces, y que se mantiene esto en la actualidad. Él habla ahí un poco de un desarraigo o una llegada posterior o menos arraigo, llamémoslo así, de los chocóes con referencia a los punas sobre el territorio del Darién. Obviamente, bueno, ya conocen, en la actualidad sabemos que los punas se encuentran sobre todo, bueno, dentro de lo que es la comarca de Cunayala, pero también así de otras comarcas que se han establecido en la zona y que fueron ocupando, digamos, este Darién geohistórico del que hablamos al principio. Pero en la actualidad, los grupos chocóes se encuentran más hacia los ríos Jaqué, los ríos Zambú, el río Balsas, y ya es por eso bueno, el gran número de indígenas chocóes dentro de la zona del Zambú hace que en las investigaciones antropológicas, cuando se hable de los chocóes, se hable de los chocóes zambúes, ya por ese arraigo que se encuentra dentro del territorio. Bueno, ya siguiendo con esto, dentro de la ley 22 de 1983, se crea la comarca Emberá-Huaunán y se divide en dos áreas. La comarca colinda con la provincia de Darién, la comarca Cunayala y la República de Colombia. La capital de la comarca es la Unión Chocó y la autoridad máxima que habitan dentro de esto es el Congreso General Emberá-Huaunán, y los que habitan fuera de la comarca son el Congreso General de las Tierras Colectivas. Dentro de la República de Panamá, los grupos se encuentran en mayor número dentro de la provincia de Darién, particularmente entre los territorios de Zambú, Jaqué, Chico, Turquesa y Tupiza. Y la población Emberá y Huaunán cuenta con gran parte del número de este grupo, de este pueblo, dentro de la República de Colombia. Ya los Emberá y los Huaunán fueron confundidos por muchos estudios que les he comentado dentro del siglo XIX y XX, y aún peor, esa confusión entre Emberá y Huaunán es peor para cuando estamos revisando fuentes históricas de siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, cuando los europeos mencionan que dentro del Darién había grupos chocós, pero que no terminas de saber si se trata de uno o de otro. Los Emberá en Panamá
hablan la lengua emberá vedea, y es un idioma que tiene 6 variantes dialectales, pero solo uno, la norteña, es la que se habla en nuestro país, aunque estudios recientes de este libro que se desprende de la doctora Velázquez Ron nos hace saber de que hay una pequeña variante de emberá catío que también se habla dentro de Panamá. Así, el idioma de los Guaunam es el Guaunam Meu, que es el idioma de los Guaunam, y en este hay 2 variantes dialectales. Pero entre ambos idiomas ellos comparten el 35% de las raíces. Son raíces, bueno, digamos que es un idioma que de la clasificación lingüística es un idioma chocubano. Y bueno, también regresando un poco al asunto de los Guaunam, ellos habitan entre Panamá y Colombia, y ambos grupos se caracterizan por ser agricultores, cazadores, pescadores, muy hábiles. Y también esto, bueno, digamos que una de las características que más llamó nuestra atención para hacer un trabajo allí dentro del Darién fue la gran habilidad en el trabajo de la madera, bueno, que es uno de lo que nosotros estamos estudiando en una característica principal, que es la construcción de embarcaciones tradicionales. Esto se debe a que la mayor parte de estos pueblos habitan las zonas cercanas a los ríos caudalosos, donde ya, digamos, han conquistado también zonas costeras y aprovechan los recursos marítimos y fluviales de los entornos, y también hacen, o sea, realizan sus relaciones comerciales de larga distancia, sobre todo, bueno, digamos, desde Jaque hasta la zona de, por ejemplo, del Golfo de San Miguel, toda el recorrido de ríos como el de Jaque, Pisa, toda esta zona que también es muy interesante. Según Reverte, que es otra de los trabajos que nosotros estamos revisando, por ejemplo, en esta etnografía que se llama Tormenta en el Darién, Vida de los Indios Chocó en Panamá, él pues habla un poco también de la práctica de las canoas ya en unos trabajos que él realizó en los años 60. Reverte fue un médico y también un antropólogo que trabajó en la zona y que estuvo sobre todo implicado en la creación de centros de salud en Panamá, sobre todo bueno, en la zona del Darién y también en las provincias centrales. Pero bueno, todo esto le llevó a hacer una serie de trabajos dentro de la provincia que bueno, que luego se consolidan en esta publicación de la Universidad de Madrid, y que pues nos habla de la importancia que tienen las canoas dentro de la vida de los emberá y de los guaunán, no solamente como materiales para el transporte, sino también que tienen unas implicaciones dentro de su cosmovisión, y cómo estas embarcaciones son representadas muchas veces a partir de, digamos, en la medicina tradicional, por ejemplo, se usan algunos contenedores en forma de canoas, por ejemplo, o otro caso es el de los Guaunam, en donde utilizan también como una hamaca en forma de canoa, que también es utilizada para curar a los enfermos, pero que bueno, que esta práctica parece ser bueno, que fue compartida por ambos grupos, pero que en la actualidad solamente es practicada por los Guaunam, y que en Berá ha cambiado hacia la utilización de hamacas en lugar de canoas de madera para este ritual. Como ya les estaba comentando, la vivienda en Berá y Guaunam suele estar cerca del río, donde tienen agua, obviamente, para todas sus necesidades, y que estaban hablando pues, nuestros compañeros anteriormente de la importancia que tiene el agua también en el Darién, y pues, las dificultades que esto representa en todo caso. Porque el agua, más allá de ser un bien para la vida, también forma parte de los caminos reales de la selva, que es como los denominó Reverte en esta obra. Otro de los trabajos imprescindibles cuando nosotros hablamos del Darién es este libro de Stephanie Kane, que se llama The Phantom Gringo Boat,
Shamanic Discourse and Development in Panama, que en este trabajo se da en ese momento en donde se está consolidando la creación de la comarca Emberá-Gounán entre las autoridades comarcales y las autoridades gubernamentales de la República de Panamá. Y bueno, que en este trabajo estudia el patrón de asentamiento de las casas dispersas de estos grupos y también pues otros datos que tienen que ver con la caza, con la pesca, con la recolección, medicinas, vivienda. Y hay uno de los capítulos que es muy interesante, por ejemplo, para nosotros, que es sobre la construcción de embarcaciones tradicionales, ritos chamánicos, construcción de viviendas. Este capítulo del que les hablo se llama Technomagic Canoa Construction, en donde ella se encuentra con que en la comunidad se da la caída de un árbol y a partir de la caída de este árbol se intenta aprovechar esta madera y se construye una embarcación tradicional. Hay otros trabajos que no he puesto aquí en las ilustraciones, pero que son los trabajos de Cáceres García, que es un antropólogo español que hizo su tesis doctoral en la Universidad de Valencia. Él publicó 2 libros en la editorial universitaria de la Universidad de Panamá, en donde publica estos 2 trabajos, uno que se llama Historia del Darién y el otro se llama Zambú, en donde, bueno, él recoge un poco sus trabajos en donde permiten establecer, pues, por un lado, pues toda esa evolución, digamos, de las circunstancias de todo el siglo XX, toda la creación de estas asociaciones para comercializar, digamos, cooperativas que se dan en la zona del Darién, y también, por otro lado, bueno, recoge aspectos que tienen que ver como con la demografía de la zona, la historia en general de Darién, toda esa confluencia de grupos étnicos que se observan en el Darién entre Emberá, Gounán, Puna, y también grupos afrodescendientes y campesinos que se encuentran en la zona. Dentro de todo este conjunto de datos que ofrece Cáceres en su trabajo, también él recoge cuestiones que tienen que ver con las embarcaciones y los cambios en los medios de transporte a partir de los años 60, que tienen que ver con la introducción del motor fuera de borda dentro de lo que era el transporte marítimo fluvial dentro de la provincia de Darién y cómo esto afectó la forma de las canoas que no son las observadas tradicionalmente. Ahora en la actualidad podemos tener canoas completamente tradicionales, pero normalmente se les hace una modificación para colocar el motor fuera de borda, pero bueno, todas estas introducciones se hacen a partir de mediados del siglo XX. Dentro de todas estas confluencias de trabajos, en el 2017, la doctora Julia Velázquez Ron, a la que yo hago una reseña de su libro, ella presentó en 2017 la versión original de este libro que se llama Crafting Gounán Landscape, Identity, Art and Environmental Governance in Panama's Darién, que fue publicado ya luego en su versión original por la The University of Arizona Press, pero que es traducido en 2021 por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y es esta versión que ustedes tienen en pantalla, que es los Gounán y la construcción de su paisaje, identidad, arte y gobernanza ambiental en la frontera Panamá-Colombia, y que es la reseña que forma parte de este dossier sobre cambio climático, crisis ambiental y sus efectos sociales que se ha presentado en esta oportunidad, y que yo, bueno, básicamente aquí lo que quiero que se queden es que la obra procura desenredar todo ese entramado ambiguo de lo que se conoce, entre comillas, como Indios Chocó, el cual persiste en la actualidad en los centros educativos en Panamá, y la doctora Velázquez le da su lugar en la historia a los Gounán. El mito de homogeneidad queda superado cuando la doctora Velázquez Ron hace una distinción. Bueno, los mismos Gounán plantean una distinción entre ellos mismos, entre los Dorchapien y los Doshipien, que
no es más que una distinción que hacen ellos de su procedencia a partir del río San Juan, actualmente en Colombia. O sea, los reconecta directamente con ese origen en la parte colombiana, en la zona del río San Juan. E igualmente cabe resaltar que este libro parte de una metodología digamos, de un método colaborativo, y también hace una incorporación interesante entre ciencias sociales, ciencias naturales, con las humanidades. Por ejemplo, mezclando un poco sistemas de información geográfico, vistas satelitales, también pues investigación propiamente de antropología y sociología a partir de entrevista, observación participante, pero al mismo tiempo también utiliza muchísimos conocimientos de la formación que tiene la doctora Velázquez, tanto en antropología como en biología. Y una de las cosas más importantes de este libro es que utiliza, digamos, un enfoque a partir de un modelo rizomático, bueno, que es un planteamiento, digamos, filosófico para ver cuál es la importancia que nosotros damos al conocimiento según jerarquías de poder. Y entonces ella, a partir de este trabajo, lo que hace es hacer una disección del concepto de conservacionismo, que normalmente nosotros conocemos las versiones académicas que se dan de este concepto, del cual nosotros normalmente estamos o de académicos o de figuras gubernamentales en el poder, o también directores de ONGs, que normalmente son los que nos hablan del conservacionismo. Pero a partir del trabajo de la doctora, ella hace una obra en donde nosotros podemos aproximarnos en las definiciones que hacen los WONAM sobre conservación, sobre territorio y sobre lo que es para ellos la naturaleza y cultura. Además, que es un libro que es la última etnografía que se ha escrito sobre el Darién, y además es el único trabajo sobre los WONAM y con los WONAM dentro del territorio darienita. Pues yo también quiero pues terminar esta intervención pues para que ustedes vean un poco de las diferencias que nosotros hemos observado también en todo este conjunto de conocimientos que van sobre la historia, sobre la conservación, sobre el agua, sobre la importancia del agua, sobre la importancia de los bosques dentro de la provincia del Darién, y cómo toda ese respeto hacia la naturaleza, digamos, o ese valor que hay sobre la naturaleza y sobre el agua, tiene que ver con las relaciones que han establecido los grupos que están establecidos en la zona, y que todas sus actividades están relacionadas con el agua. Por eso, bueno, nosotros en este trabajo hablamos un poco de las embarcaciones tradicionales, pero que se pueden ver a partir de muchos, sobre todo, bueno, por ejemplo, el grosor de los árboles, cuáles son los árboles que se utilizan, también cuáles son las formas de construcción. Por ejemplo, aquí vemos una balsa tradicional conducida con un remo o como le llaman allí, canalete de la zona, para transportar en la venta de plátanos. Esto es en el río Jaqué. Y también, bueno, por ejemplo, aquí tenemos en la zona de Jaqué las reparaciones que se hacen de embarcaciones tradicionales por la importancia que tiene una canoa y la durabilidad bueno, que alguna de estas maderas, por ejemplo, el espavé no es un árbol que dure mucho tiempo, pero que por la deforestación de árboles como el pino amarillo, por ejemplo, ahora se utiliza más el espavé que el pino amarillo por la dificultad que supone. Y bueno, aquí estamos en la zona de Zambú, en el límite entre Zambú, entre el corregimiento de Zambú y Puerto Indio, haciendo algunas entrevistas sobre el tema, sobre la construcción bueno, de embarcaciones y también de canaletes. Aquí observamos, por ejemplo, una embarcación que se llama en la zona esteliadora. Bueno, es una embarcación utilizada para la pesca a cabotaje, lo que quiere decir cerca de la costa, en donde se capturan con trasmayo diferentes especies de peces que se capturan en la zona, pero que bueno, nosotros hemos hecho un trabajo sobre cada una de las partes de estas embarcaciones, cómo funcionan, y también cómo se construyen. Y
pues por mí, muchísimas gracias por la invitación. Aquí tienen mi contacto, mi correo institucional y también pues la cuenta de Instagram donde vamos compartiendo un poco de estos trabajos bueno, que venimos realizando en el Darién. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Abner, para ti también. Felicidades pues por esta investigación, que bueno, para nosotros es también siempre, desde la Universidad de Panamá, siempre es grato saber que hacen ustedes un esfuerzo de investigación, y me parece siempre importante pues que los investigadores sean recibidos en esas comunidades, como te ves a ti sentado, afable, escuchando las experiencias, la vivencia pues, de grupos que solo pueden explicar sus problemáticas y sus realidades desde su propio testimonio, ¿verdad? Bueno, Carlos tuvo un inconveniente y tuvo que retirarse, pero teníamos una pregunta para él, sobre todo un poco preocupante, pues el tema de las camiones cisternas, pues cómo se ha dado la práctica hoy en día de los camiones cisternas. Yo una vez quería darles esta experiencia. Una vez a mí me tocó ir allá a Darín, a Reján, y preguntar en una comunidad que si era, y le pregunté a los de la compañía que llevaban, en ese entonces eran compañías privadas que llevaban los camiones cisterna, y yo le preguntaba a ellos que cuánto costaba hacer una potabilizadora muy pequeña de 25.000 litros, galones, para esa comunidad, que era lo que necesitaban, pues que era lo que ellos trasegaban. Y nos decían ellos que eso equivaldría a 2 años de suministro de camiones cisterna. Fíjense ustedes. O sea que al final es como dice un poco Carlos, ¿no? Que ese es un negociado, pues se ha convertido eso en un negociado, porque el Estado puede crear potabilizadoras pequeñas o tanques de camiones de agua en estas comunidades y tenerlas perfectamente ahí, de agua, obviamente por la línea que provee Laguna Alta y las Mendoza, que son las que están, que son las líneas, son las potabilizadoras y las líneas que están conectadas con esas potabilizadoras. Pero en fin, esa es un poco la realidad de Panamá Oeste. A Blanca le querían preguntar le tenía una pregunta, Blanca, fíjate. La pregunta tuya es sobre, hablaste del movimiento ecologista y cuáles son las actividades, comentaste sobre la contaminación del río Lempa. La pregunta muy puntual para ti era sobre qué otros problemas tienen ustedes ambientales en El Salvador, que están siguiendo el movimiento ecologista de El Salvador. Esa es una de las preguntas. Blanca, ¿estás allí? Sí. Ajá. Bueno, sí, yo lo mencionaba sobre Río Lempa, ¿no? Y también con otro tema que se está trabajando es que acá en el país se están dando lo que son diversos proyectos. Por ejemplo, se están, no sé si sería modernizar, tal vez, no sería la palabra adecuada, ¿verdad? Algunas carreteras, porque a costa de disque modernizarlas se están talando grandes hectáreas de bosques. Por ejemplo, acá en la zona donde yo vivo, se está haciendo una carretera que va a conectar con el aeropuerto de acá del país. Entonces, pero ahí donde están haciendo la construcción, se han eliminado muchos árboles que ya habían. Entonces, la pregunta es que si de alguna manera van a reforestar esa zona, o qué piensan hacer al respecto, porque lo que pasa hoy en día, como acá el movimiento lo plantea, es que lo que el movimiento lo plantea es de que a veces, ¿verdad? Las personas, al no tener una conciencia ambiental, siempre optan por tener la supuesta modernidad, entre comillas, ¿no? Y prefieren tener lo que es una mancha de cemento. Entonces ahí es donde entra el movimiento también, de que está luchando, ¿verdad? Como lo dije, de que desde que el gobierno se implementen los mecanismos necesarios para todo ello, porque a veces sí se dan todo ese tipo de proyectos, pero vemos, por ejemplo, que lo que es la planificación, no, allí el tema ambiental no va incluido
incluido cuando esto debe ser primordial, porque en cualquier proyecto siempre se deben buscar cuáles son las consecuencias que esto acarrea para el medio ambiente, algo que acá pues eso, solo se lanzan los proyectos de al azar sin tomar en cuenta la temática ambiental. Muchas gracias, Blanca. Es importante ciertamente que compartas esas experiencias que también son iguales a las de Panamá. Nosotros aquí tuvimos una que impactaba en el Parque Nacional de la Amistad y otro que teníamos una carretera que se abrió para sobre un área protegida, el Camino de Cruces y el Parque Metropolitano. Y eso fue una devastación y al final no terminaron nunca de construir esa carretera, pero hubo una movilización así mismo como tú lo planteas. La única forma de hacer que estas cosas se detengan es a través de la movilización, que los ciudadanos participen. Abnel, fíjate, tienes una pregunta acá relacionada por un poco por el impacto que tiene, que se denuncia todo más recientemente, pues, pero siempre es una denuncia latente que está allí sobre el impacto que tiene sobre los pueblos originarios que están en Darién, pues en el tapón del Darién, que se ven impactados por la migración irregular que tenemos nosotros de esta crisis humanitaria que tenemos allí, producto después de la desesperación de mucha gente que ve el sendero del Darién como un camino y a todas luces nosotros que sabemos que, o sea, que podemos tener una interpretación, una visión de eso de toda una vida, sabemos que se llama Tapón del Darién porque es un área inhóspita, un bosque que, como bien tú planteas aquí, tiene muchos árboles primarios, tiene mucha vegetación inhóspita, que es muy difícil el trasiego por ahí, y entonces se hace a través del mar por las embarcaciones, o sea, las poblaciones originarias lo hacen a través del mar porque es más factible. Entonces, imagínense, atravesarlo a pie es una cosa inaudita, ¿verdad? Entonces, un poco lo que plantea la pregunta aquí es sobre qué impacto ha tenido eso en la vida, si has podido recoger esa información de parte de las poblaciones, de las personas que has entrevistado. Sí, ha tenido un gran impacto porque, como lo dije, acá en la zona donde está No, Blanca, la pregunta es para Abner. Abner, es del pueblo originario de acá del Darién, los Guaunán. Abner, tienes el micrófono apagado. Disculpa. Sí, decía que bueno, indirectamente nosotros hemos registrado en cierto sentido esto porque hemos formado parte de estas redes. Cuando nosotros hacemos las temporadas de investigación, obviamente nos damos cuenta, por ejemplo, en el Caqué, la gran cantidad de personas que están, digamos, pasando por la zona, las embarcaciones, y cómo esto, digamos, impacta en cuanto, digamos, a la cantidad de embarcaciones que salen del Darién, porque ya el transporte en el Darién, sobre todo en la zona de Jaque, es complicado, porque no es un transporte frecuente. Y digamos que con la migración, sobre todo por los precios que ofrecen a los inmigrantes, las personas que tienen las lanchas, pues aumenta normalmente van a ofrecer asientos dentro de las embarcaciones a, a digamos bueno, que esto ha traído un poco como consecuencia de que las embarcaciones tradicionales, o sea, no formen parte de esta red, pero sí que se vayan construyendo más embarcaciones de tipo de fibra de vidrio, que tienen mayor capacidad, bueno, que puedan transportar mayor cantidad de personas, pero que el impacto que nosotros observamos sobre los bosques y sobre esto es algo de larga data, que no tiene que ver exactamente con la migración, sino que tienen que ver con otros procesos que hay de tala en el Darién y que han, digamos, mermado algunas especies que antes eran preferidas por los Emberá y por los Guaunán para la construcción de canoas tradicionales, pero que ahora en la actualidad, digamos, se reducen a unas especies, como yo les estaba comentando, del espavé o el huipo, que también se utiliza
para la construcción de embarcaciones. Pero bueno, el problema de la migración sí es un tema complicado, complejo, que bueno, que impacta de diferentes medidas otros aspectos que no están directamente relacionados con la construcción de embarcaciones, pero sí que por otro lado, digamos, dificulta un poco lo que tiene que ver con las redes propias que hay normalmente en el Darién, que se ven afectadas, digamos, por estos movimientos. Muchas gracias, Abner. Blanca, ¿tenías algún comentario adicional para cerrar en esta tarde tu participación? No, quizás solamente decir, ¿verdad?, de que también acá las consecuencias de lo que estaba diciendo yo, de la ejecución de todos los proyectos, sí se están evidenciando, porque acá la zona donde está llevando a cabo ese proyecto en los últimos tiempos ha experimentado gran temperatura, que es bastante inusual, ¿verdad? Que si bien es cierto que todo el mundo está experimentando eso, debido al fenómeno del niño, ¿no?, que está presentando, igual acá las personas dicen que han sentido con mayor impacto todo eso, y todo eso es por lo que decía, ¿no?, de estos proyectos, y que no toma en cuenta la cuestión ambiental. Solamente es lo que quería agregar. Muchas gracias, Blanca. Y Abner, ¿querías también, para cerrar, algún comentario, instarnos a nosotros a que podamos ver tu trabajo de investigación, pues, a través de otros Sí, medios? muchas gracias por eso. Sobre todo, bueno, yo quería comentarles de que si ustedes quieren tener información detallada sobre este trabajo, pueden consultarlo en la Vicerrectoría de Investigación y Posgrado. Nosotros hemos entregado un informe de casi 100 páginas sobre este trabajo que hemos realizado, y también, bueno, en algunas publicaciones dentro de la Universidad de Panamá. Estamos preparando otra publicación también para otra revista. Y bueno, el tema de las embarcaciones tradicionales no ha sido un tema recurrente en la antropología, sino que ha sido un tema que ha pasado pues un poco dentro de los estudios etnográficos, y que bueno, que nosotros queríamos a través de este trabajo poner en valor, y a partir de la revisión de todas estas fuentes que son importantes para entender diversos aspectos de la vida, tanto en Berá como Boná dentro del Darién panameño. También hay digamos, una temática ausente, que es el tema de la importancia que tienen las embarcaciones tradicionales dentro de toda esta confluencia de conocimientos tradicionales que hay, y que lamentablemente se está perdiendo porque va proliferando la fibra de vidrio, ganándole terreno a las maderas por todos estos temas que tienen que ver con la dificultad, pero también con la facilidad con la que se trabaja la fibra de vidrio y con lo difícil que es trabajar la madera. Bueno, muchas gracias. Sí, me impresiona que lucen el aspavé, porque el aspavé son árboles inmensos y entonces están protegidos, ¿verdad? Y también no son tan fuertes no sellan tanto para la filtración de agua. Siempre yo he apreciado mucho el aspavé porque he crecido cerca de esos árboles que son majestuosos, centenarios a veces. Pero bueno, me ha complacido mucho tenerles en esta tarde al Colegio de Sociología y Ciencias Sociales, a su presidenta, Briseida Barrantes, Almedo Beluche, que es el director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades, a Carmel Llera, que también es nuestra secretaria general, que ha estado aquí, a Tamara Martínez, que son miembros del Colegio de Sociología, tenemos a Lina Torrero también, también tuvimos a Ana Lemos en la reunión de Zoom. Bueno, sin más, agradecerles a ustedes que nos hayan acompañado en esta tarde. Los invitamos pues para la próxima edición, la edición número 7 de la revista de Ciencias Sociales, Panameña de Ciencias Sociales, del Colegio de Sociología y Ciencias Sociales. Un abrazo para todos. Pasen buenas tardes.